Hoy continuamos con nuestro viaje acompañando al apóstol Pablo y a sus compañeros en el segundo viaje de evangelización. Ya hemos visto detalles de ese primer viaje y nos hemos embarcado con Pablo y Silas en este segundo viaje. Ya otro que está con ellos es el joven Timoteo, a quien Pablo conoció en Listra, su ciudad natal, lo ha circuncidado, y entonces ahora han llegado ellos a la ciudad de Troas. Y nos dice el versículo, Hechos capítulo 16, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ustedes han observado cómo en la lección anterior hacíamos énfasis en el pronombre plural vinimos. Zarpando pues de Troas vinimos. Es aquí donde empezamos a leer de que el escritor de Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, se les une a Pablo y a sus compañeros en este segundo viaje de evangelización. Por eso, varios de los versículos que vamos a estar leyendo a continuación, vamos a encontrar ese pronombre plural, donde, aunque no se menciona a Lucas, sabemos que es Lucas el que se halla con ellos. Más adelante, Lucas los va a dejar porque va a tomar para otra dirección y vamos a volver a hablar de ellos. Ya Lucas no va a hablar de vinimos, fuimos, nos encontramos, sino que va a hablar de ellos, se fueron, viajaron. No se va a incluir entonces Lucas en esa otra parte. Lo vamos a ver dentro de un instante. Entonces, nos dice aquí Hechos 16:11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos, otra vez pronombre plural, Lucas incluye, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ya Pablo y sus compañeros se encuentran en Europa. Han entrado a otro continente, al continente europeo, y se va a iniciar la evangelización de la obra en Europa. Porque su primer viaje fue la obra en Asia Menor. Ahora, Pablo, sus compañeros, han llegado entonces a territorio europeo y vamos a aprender cómo es que ellos empiezan a evangelizar la palabra de Dios. En la lección anterior, hermanos queridos, para no volver a leer de lo que nosotros estuvimos leyendo, vimos cómo Pablo trabaja en Filipos, su obra en Filipos, las persecuciones que ellos sufrieron allí. Los compañeros de Pablo, mientras estuvo en Filipos, estuvimos leyendo de dos hermanas, de Evodia, de Síntique, de un compañero fiel. También leímos acerca de Clemente y finalmente estuvimos hablando acerca de la conversión de Lidia. Y también habíamos llegado al evento cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipos. En eso habíamos culminado nosotros en la lección anterior, pero para que nos reconectemos nuevamente, permítanme leer el evento. Dice, empezando en el verso 16. Aconteció que mientras íbamos, una vez más Lucas habla en plural, está con ellos, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos.
adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recuerden que les explicaba, hermanos, en la lección anterior, que la ley romana demandaba que si a un carcelero se le escapaba un solo preso, el carcelero pagaba con su propia vida. Por eso el hombre se iba a matar, porque dijo: bueno, se me volaron todos los presos, antes de que hagan uso de la ley romana contra mí, pues más bien me mato, porque él pensaba que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En el mundo denominacional, cuando ellos exponen el plan de salvación, llegan hasta aquí nomás. Cuando alguien pregunta qué debo hacer para ser salvo, en el mundo denominacional le dicen a las personas: lo único que usted tiene que creer, lo único que usted tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero si seguimos la lectura, nos damos cuenta de que ahí no se terminó todo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Su familia, él y su familia. Porque la gran comisión era: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así ocurrió. Le predicaron el evangelio al carcelero, a su familia, a los que estaban en su casa. El hombre creyó y se bautizó él y todos los suyos. ¿Y qué les dio Dios como regalo? La salvación, el perdón de sus pecados. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos.
a un ciudadano romano no se le podía bajo ninguna circunstancia abusar. So riesgo de pena de muerte. Por eso, estos magistrados estaban totalmente asustados cuando se enteraron de que Pablo y Silas no solo eran judíos, sino que también eran ciudadanos romanos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lucas, el escritor de Hechos, y es el que nos está narrando todo este evento de los viajes de evangelización de Pablo, posiblemente permaneció ahí mientras Pablo y Silas se marcharon a su siguiente objetivo. Porque a partir de este momento, el pronombre nosotros, en donde Lucas se incluye, finaliza. Y no se retoma hasta varios años después, en Hechos capítulo 20, cuando se nos habla de reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Ahí aparece nuevamente Lucas. Pero cuando lleguemos allá, vamos a ver entonces la aparición de Lucas nuevamente. Bueno, este es el comienzo de la obra en Europa. Vamos entonces, a partir de este momento, a ver cómo se extiende la obra del Señor por Europa. Y empezamos con la iglesia en Tesalónica. El capítulo 7, del verso 1 al 10, nos habla de todo lo que ocurre en esta ciudad europea, Tesalónica. Dice Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis, llegaron a Apolonia. Ustedes pueden observar allá en la parte superior del mapa, superior izquierda. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ustedes saben cuál era la práctica de Pablo cuando llegaba a una ciudad nueva. Lo primero que buscaba era una sinagoga de los judíos. Recuerden que la instrucción del Señor, ustedes leen recordando Romanos 1:16, que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso vemos que era la práctica de Pablo llegar primero a una sinagoga de los judíos para predicar ahí el evangelio. La ciudad de Tesalónica, que ustedes la observan ahí en la parte superior, estaba aproximadamente, o quedaba aproximadamente, a unos 100 kilómetros al occidente de Filipos. Actualmente hay una vía que se llama la Vía Egnatia, que es la que se recorría en el trayecto cuando se hacía el viaje por toda Asia para llegar a Roma. El trayecto que se hacía desde Asia Menor, pasando por Macedonia, lo que es Grecia hoy en día, para llegar a Roma, se conocía o se conoce como la Vía Egnatia. Yo los invito para que ustedes que están tomando apuntes, cuando tengan la oportunidad, digiten ahí Vía Egnatia en Google y van a ver todo el trayecto, cómo es ese camino que aún existe, camino recorrido por Pablo, por Silas, por Timoteo, en esta parte de Europa, llevando el evangelio. Entonces nos dice aquí que había una sinagoga con una población judía bastante extensa, fuerte, influyente. Y durante su estadía aquí en Tesalónica, Pablo trabajó con sus propias manos. Siguiendo dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Con quiénes? Con los judíos en esa sinagoga.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Antes de continuar con la lectura, hermanos, bueno, el 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Se inicia la iglesia de Cristo en Tesalónica. Gracias a esta obra de Pablo, Silas y Timoteo, creyeron, se bautizaron, se añadieron griegos en gran número, y dice, y mujeres nobles no pocas. Las actividades de Pablo mientras estuvo en Tesalónica no la leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él mismo nos informa de su obra en Tesalónica en Primera y Segunda de Tesalonicenses y en la carta a los Filipenses. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2:9 nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Aquí Pablo está narrando de lo que hizo él allá mientras estuvo en Tesalónica, cuando llegó con Silas y con Timoteo. También en Segunda de Tesalonicenses 3 nos dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo trabajó con sus propias manos, Timoteo también, Silas también. Ellos no fueron gravosos, no fueron una carga a los hermanos en Tesalónica. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo está diciendo, ustedes nos vieron a nosotros trabajando con nuestras propias manos para poder suplir nuestras necesidades. Ese es el ejemplo que les dimos. Ahora, si alguno no quiere trabajar entre ustedes, tampoco es digno de su alimento. También leemos Pablo informándonos de sus actividades en Tesalónica en Filipenses 4. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo hace ese reconocimiento de la iglesia en Filipos. Es decir, cuando yo partí, ustedes, la iglesia en Filipos, ninguna otra me ayudó, me colaboró. Pues a una Tesalónica le dice a los filipenses, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia en Filipos, mientras el apóstol Pablo estuvo trabajando, predicando el evangelio con Timoteo, con Silas en este lugar, la iglesia en Filipos fue la que le proporcionó el dinero, el sustento a Pablo y a sus compañeros para que pudieran estar ahí llevando el evangelio. ¿Cómo fue la fidelidad de Pablo en su predicación mientras estuvo en Tesalónica? Bueno, leamos lo que él dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Pablo también habla de la fidelidad y del amor de los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Mire,
Pablo, Silvano y Timoteo. Recuerden que Silvano es el mismo Silas. Aquí Pablo está mencionando sus dos compañeros de viaje. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia activa, no era una iglesia tibia, era una iglesia fiel, preocupada por Dios y por los hermanos. Hermanos, miren lo que sigue diciendo Pablo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Miren lo que dice Pablo de esta iglesia. Hermanos, ustedes son un ejemplo para todos los que han creído en la provincia de Macedonia y en la provincia de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué iglesia? Pablo partió, Timoteo partió, Silas partió, pero esa iglesia no se murió. Esa iglesia no se enfrió, no se volvió apática. Pablo mismo les dice, ustedes han sido el instrumento para que la palabra del Señor sea divulgada, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Y ustedes son reconocidos en todos estos lugares como una iglesia activa, fiel y llena de amor. Bueno, habiendo llegado hasta aquí, dice Pablo también de la fidelidad y del amor de los tesalonicenses. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo está hablando aquí de esos judíos que se opusieron a la evangelización en Tesalónica. Por eso les dice en el verso 14, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, o sea, pues de los mismos judíos, las mismas cosas que las iglesias de Dios en Judea padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica, la ira de Dios
sobre el pueblo judío. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y finalmente va a culminar esa ira de parte de Dios con la destrucción de Jerusalén. Años después de que el apóstol Pablo está diciendo esto. Y en el capítulo 4 nos dice también: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué iglesia? La iglesia en Tesalónica. ¿Qué hermanos? Los de esta iglesia. Ahí tenemos nosotros ese ejemplo a imitar las iglesias del siglo XXI. Habiendo entonces llegado hasta aquí, continuemos la lectura de Hechos 7, de lo que ocurre entonces en Tesalónica. Ya Pablo nos ha dado un poco de información de ese periodo mientras estuvo en Tesalónica, de su predicación y de la fidelidad y del amor de los tesalonicenses. Sigue diciendo: entonces los judíos que no creían, los que estaban ahí en Tesalónica, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Lo que estamos leyendo aquí en este versículo 7 nos muestra que ellos tenían, los judíos de Tesalónica, tenían una lealtad con Roma antes que con Jerusalén. Recuerden que habían venido de Filipos a alterar, a perseguir a Pablo, a impedir la obra que ellos estaban haciendo. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente, versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y una vez más, como era su costumbre, ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí nuevamente Pablo dice: vamos a buscar a los judíos porque a ellos primero hay que llevarles el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Romanos 1:16. Después, al griego. Entonces, Pablo y Silas predican en la sinagoga. Obviamente, aunque no se menciona a Timoteo, ahí está Timoteo, como vamos a ver en un instante. Dice: de ellos, estos judíos de esta sinagoga en Berea, eran más nobles que los judíos de la sinagoga en Tesalónica. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo eran estos judíos de Berea? De una mente abierta, no eran de una mente cerrada, no habían embolatado la llave de su corazón. Eran personas que gustaban investigar, escudriñar. No tragaban entero. Dice ahí: escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les estaban predicando realmente era así. Triste que hoy en día muchas personas no tengan esa misma actitud
de investigar, de ser de personas de mente abierta. Porque dice ahí, la recibieron con toda solicitud. La palabra escudriñar quiere decir escarbar. Es el término que se utiliza para aquellos que buscan un tesoro. Aquellos que están buscando un tesoro escarban hasta el lugar donde se encuentra el tesoro. Bueno, esto hicieron estos judíos de esta sinagoga en Berea. Y sigue diciendo Pablo, así que creyeron muchos de ellos. Por su actitud, por no tragar entero, por abrir los ojos, por investigar, por ser de mente abierta, muchos creyeron. Y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y se inicia la iglesia de Cristo en Berea. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Por eso Pablo decía hace un momento en la lectura que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Porque estos de Tesalónica eran de mente cerrada, tercos, caprichosos, no querían la verdad, no amaban la verdad, pero creían que tenían toda la razón. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hermanos, Pablo nos está mostrando aquí que predicar el evangelio no es fácil. Hagámonos una pregunta antes de continuar con la lectura. Si ser cristiano hoy, en esta época, fuera un delito, ¿habría suficiente evidencia para que nos encarcelaran? Cada uno de ustedes respóndase personalmente esa pregunta. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo se va de Berea, pero deja a Silas y a Timoteo. Era la costumbre de Pablo dejar un colaborador detrás para ayudar a las iglesias infantes, a esas iglesias recién establecidas. En la ausencia de Pablo, estos dos predicadores, Silas y el joven Timoteo, se involucrarían en esa clase de ministerio, como también en ganar más almas para Cristo. La distancia por tierra. Es más, leamos lo que dice el verso siguiente, el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, observen el mapa, hermanos, le llevaron hasta Atenas. La distancia por tierra entre Berea y Atenas era de más o menos 400 kilómetros. O 12 días de viaje. Por mar eran 3 días. Por tierra eran 12 días de viaje. ¿Se imagina usted? Hoy en día uno en un auto hace un viaje en 4, 5 o 6 horas. En auto hace usted ese recorrido. Pero a pie, en ese entonces eran 12 días de viaje. ¿Quién se apunta? No, pero que tiene que ser con aire acondicionado o en avión. Si no hay avión, no, yo no voy por allá. ¿Yo qué me voy a echar un viaje de 12 días? No, bajo ninguna circunstancia. Bueno, Pablo nos está mostrando con sus compañeros el amor por la obra, el llevar el evangelio a los perdidos. Como dice ahí la parte inicial del verso, algunos de los hermanos bereanos acompañaron a Pablo, no solo por su afecto hacia él, sino también quizás para guiarlo y protegerlo. Porque Pablo ya se ha hecho de un gran número de enemigos entre los judíos.
Y el objetivo es borrarlo del mapa, matarlo. Bueno, y sigue diciendo el resto del texto. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que estaban en Berea, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, nos dice entonces ahí, salieron a encontrarse con Pablo en Atenas. Hermanos, llegamos hasta la segunda parte de este segundo viaje de evangelización. Ya tenemos a Pablo en Atenas. No voy a continuar más porque hay mucho para hablar de este momento cuando Pablo llega a Atenas. Allá él da el gran discurso en el Areópago al Dios no conocido, a todos los estoicos y epicúreos que se han reunido para escucharle. Les dice: recorriendo vuestra ciudad veo que sois muy religiosos, y observando vuestros santuarios hallé una inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pero eso lo vamos a ver en nuestra tercera parte de esta lección del segundo viaje misionero del apóstol Pablo.